El jefe de la mafia coreana ve a una camarera negra llevando a su madre discapacitada a casa. Al instante se apresuró a acercarse y luego se quedó paralizado. Lee Hoo-jun estaba en medio de una reunión de negocios, de esas en las que los negocios significaban negociar los límites territoriales con la Yakuza, mientras su mano descansaba casualmente sobre la pistola que tenía debajo de la mesa. Cuando su teléfono vibró con una alerta del brazalete médico de su madre, ritmo cardíaco elevado, ubicación. Al alejarse de su centro de cuidados, su sangre se convirtió en hielo. «Hemos terminado aquí», dijo en coreano, levantándose bruscamente. El lugarteniente de la Yakuza empezó a protestar, pero algo en la expresión de Hoo-jun, esa calma mortal que sus enemigos sabían que significaba que la violencia estaba a punto de estallar, hizo que el hombre se lo pensara dos veces. Hoo-jun salió por la puerta antes de que nadie pudiera objetar nada, y su equipo de seguridad se apresuró a seguirlo. Su madre, Park Mi-son, tenía 72 años y estaba en silla de ruedas desde que sufrió un derrame cerebral 3 años atrás. Se suponía que estaba a salvo en el centro de cuidados más caro de Los Ángeles, con enfermería y seguridad las 24 horas del día, que Hoo-jun había seleccionado personalmente. No se suponía que pudiera moverse, no se suponía que estuviera fuera, no se suponía que estuviera recorriendo Koreatown bajo la lluvia a las 9 p.m. de un martes por la noche. Hoo-jun rastreó la señal de su pulsera y su conductor se abrió paso entre el tráfico a una velocidad que habría hecho que cualquiera fuera arrestado. Pero la policía de Los Ángeles sabía que no debía detener el Range Rover negro mat de Lee Hoo-jun. Sabían quién era, qué controlaba, y sabían que algunas batallas no merecían la pena. Los encontró a 3 manzanas del centro de cuidados, y la visión le hizo pisar el freno con tanta fuerza que su equipo de seguridad casi le embiste por detrás. Una joven negra, pequeña, de unos 1,60, vestida con un uniforme de camarera con una etiqueta con el nombre Zoe y una chaqueta que no servía de nada contra el aguacero, llevaba a su madre, no empujando una silla de ruedas, ni ayudándola a caminar, sino llevándola en brazos, con un brazo bajo sus rodillas y otro sosteniéndole la espalda, luchando contra el peso, la lluvia y la empinada pendiente de Western Avenue. La silla de ruedas de su madre estaba abandonada en la acera, 2 manzanas más atrás, con una rueda doblada en un ángulo que lo explicaba todo. Se había roto, y esta desconocida, esta mujer menuda que parecía pesar unos 55 kilos empapada, había cogido a su madre, que pesaba 65 kilos, y la llevaba a casa. Hoo-jun salió del vehículo antes de que se detuviera por completo, con su largo abrigo ondeando detrás de él mientras corría hacia ellas. La mujer, Zoe, levantó la vista al oírlo acercarse y sus miradas se cruzaron. Los ojos de ella eran de color marrón oscuro, agotados, decididos, hermosos de una forma que lo golpeó como un golpe físico. La lluvia le corría por la cara y respiraba con dificultad, pero no dejaba de moverse. «Déjeme ayudar», dijo él en inglés, ya estirando los brazos hacia su madre. «Yo la tengo», jadeó Zoe, ajustando su agarre. «Ya casi hemos llegado. Solo 2 manzanas más. Soy su hijo. Déjame cogerla». Sus manos ya se deslizaban bajo el peso de su madre, y los brazos de Zoe temblaban tanto que no tuvo más remedio que dejarlo. El traspaso fue incómodo, íntimo. Sus cuerpos se presionaron durante un momento mientras maniobraban con su madre entre ellos. De cerca, Hoo-jun podía verlo todo. El agotamiento en los ojos de Zoe, la fuerza de sus delgados brazos, la forma en que su uniforme se pegaba a su cuerpo, revelando unas curvas que le hacían olvidar respirar, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la determinación en su mandíbula y la bondad, pura y sin complicaciones, en la forma en que tocaba el hombro de su madre para tranquilizarla. «No pasa nada, señora Park», dijo Zoe en voz baja, apretando la mano de la anciana. «Su hijo está aquí ahora, está a salvo». Su madre miró a ambos, confundida por la afasia inducida por el derrame cerebral que le dificultaba la comunicación. Pero su expresión se suavizó cuando vio a Hoo-jun. «Adul», logró decir. «Hijo, te tengo, Uma», dijo Hoo-jun en coreano,
acunándola como si no pesara nada, lo cual para él era Simoisu. Con un 88 Yoshiki de músculo magro, ganados a través de años de Muay Thai y por necesidad, llevar a su madre era fácil. Pero ver a ese desconocido esforzarse por hacer lo mismo, rechazando la ayuda, decidido a llevarlo a cabo, era algo completamente diferente. Mi coche está ahí, le dijo a Zoe, señalando con la cabeza el Range Rover, parado en la acera con dos guardias de seguridad muy alertas vigilando. Dejadme llevaros a los dos. Zoe miró el vehículo, claramente caro, claramente blindado, claramente perteneciente a alguien con mucho dinero y posiblemente con graves problemas. Luego, al mirar a Hu Jun, su mirada se fijó en el tatuaje que le subía por el cuello, el traje caro, la forma en que su equipo de seguridad se posicionaba con la eficiencia entrenada de los operadores militares. No te conozco, dijo con cautela. Estás llevando a mi madre bajo la lluvia. Creo que ya hemos superado el peligro de los extraños. Tu madre se escapó del centro de cuidados porque la enfermera de noche estaba hablando por teléfono en lugar de vigilarla. La silla de ruedas chocó con un bache en Wilshire. Se rompió la rueda y no pudo volver. Yo volvía a casa después de mi turno y la encontré llorando en la acera. La voz de Zoe era firme, pero se notaba la ira que había debajo. Así que, sí, quizá no confío en que tu elegante centro de cuidados la esté cuidando de verdad. Hu Jun apretó la mandíbula. Alguien iba a ser despedido, o quizá algo peor. Tienes razón, dijo en voz baja. Le fallaron. Tú no. Dejadme que os saque a los dos de esta lluvia y luego podéis contármelo todo mientras me encargo de que esa enfermera encuentre un nuevo empleo. Zoe lo estudió durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero me sentaré atrás con tu madre y si alguno de tus tipos intimidantes intenta algo raro, tengo spray pimienta y no tengo miedo de usarlo. A pesar de todo, de la vulnerabilidad de su madre, de la rabia que se acumulaba en su pecho por la negligencia del centro de cuidados, de la lluvia que empapaba su traje de $3,000, Hu Jun sonrió. Me parece justo. El trayecto hasta el centro de cuidados de su madre duró 7 minutos. Hu Jun pasó 6 de ellos mirando a Zoe por el espejo retrovisor. Ella había envuelto a su madre en la manta de emergencia que le había proporcionado su equipo de seguridad y le hablaba con una voz suave y tranquilizadora. Aunque su madre no podía responder, le cogía la mano a la anciana, le acariciaba el pelo y la trataba con una ternura que hizo que algo se rompiera en el pecho de Hu Jun. Su madre había estado sola desde la muerte de su padre, 5 años atrás. Hu Jun la visitaba cuando podía, pero su vida, la violencia, la amenaza constante, el peso de dirigir una organización que controlaba la mitad del mundo criminal coreano de Los Ángeles, hacían que las visitas regulares fueran peligrosas para ambos. Había elegido el centro de cuidados más caro precisamente porque no podía estar allí él mismo, porque pensaba que el dinero podía sustituir a los regalos. Ver a ese desconocido mostrarle a su madre más compasión en 10 minutos que él en meses le hizo sentirse como el peor hijo del mundo. En el centro, Hu Jun llevó a su madre en brazos mientras Zoe le seguía, dejando un rastro de agua en el impoluto suelo de mármol. La supervisora nocturna, una mujer blanca y delgada llamada Patricia, se acercó corriendo con una disculpa en los labios. Señor Lee, lo siento mucho. No teníamos ni idea de que ella... ¿Dónde estaba la enfermera de noche? La voz de Hu Jun era tranquila, peligrosamente tranquila. El tipo de tranquilidad que hacía que sus enemigos confesaran cosas que él ni siquiera había preguntado. Estaba atendiendo a otro paciente. Estaba hablando por teléfono, interrumpió Zoe. La vi a través de la ventana cuando pasé por allí antes, desplazándose por Instagram mientras sus pacientes necesitan ayuda. Patricia palideció. Lo investigaré inmediatamente. La despedirá inmediatamente, corrigió Hu Jun, y revisará los registros telefónicos de todos los miembros del personal del último mes. Cualquiera que haya sido negligente será despedido con perjuicio. ¿Lo entiende? Sí, señor Lee, por supuesto, ahora mismo. Después de que su madre se acomodara,
fuera examinada por el médico de guardia, se cambiara de ropa y le dieran la medicación de la noche, Jun encontró a Zoe en el pasillo mirando un cuadro de orquídeas con una expresión que no acababa de entender. Gracias, dijo simplemente, por lo que hiciste. La mayoría de la gente habría llamado al 911 y habría seguido caminando. La mayoría de la gente, respondió Zoe sin mirarlo. Tu madre estaba asustada y sola. No iba a dejarla sola. Aún así, déjame compensarte. ¿Una cena o moi? Sacó su cartera y extrajo un fajo de billetes de $100. La expresión de Zoe se endureció. No quiero tu dinero, no es un pago, es un agradecimiento. Es insultante. Finalmente se volvió hacia él y Jun vio el agotamiento grabado en sus rasgos. La forma en que se le caían los hombros, el ligero temblor de sus manos por la fatiga muscular. No ayudé a tu madre por una recompensa. La ayudé porque necesitaba la ayuda. Eso es lo que hacen las personas decentes. La reprimenda le dolió precisamente porque era cierta. En el mundo de Jun, todo era transaccional. Cada favor tenía condiciones. Cada acto de bondad ocultaba un motivo. La idea de que esta mujer simplemente hubiera hecho algo bueno porque era lo correcto le resultaba extraña, incluso sospechosa. Entonces déjame llevarte a casa, dijo. Sigue lloviendo. Estás agotada y es tarde. ¿Puedo coger el autobús? El autobús dejó de pasar por tu ruta hace 20 minutos. Lo he comprobado. Ante su mirada sospechosa, añadió, mi teléfono tiene aplicaciones. Soy controlador, no omnisciente. Los labios de Zoe esbozaron una sonrisa. Está bien, pero solo un paseo, nada de cosas raras de multimillonarios. No soy multimillonario. El coche dice lo contrario. El coche dice que valoro la seguridad de la ingeniería alemana. Señaló hacia la salida. ¿Vamos? Zoe vivía en un modesto edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, de esos con rejas en las ventanas y un interfono permanentemente estropeado. El equipo de seguridad de Jun hizo un barrido visible de la zona antes de permitirle acompañarla a la entrada, lo que hizo reír a Zoe. ¿Siempre viajas con escolta armada?, preguntó ella. ¿Cuando es necesario? ¿Y cuándo no es necesario? Nunca. Le abrió la puerta del edificio. Tengo enemigos. Me sorprende, dijo Zoe con sequedad. Pareces tan amable y accesible. Jun se encontró sonriendo de nuevo, algo que hacía muy raramente. Su rostro casi le resultaba extraño. Eres muy gracioso para alguien que acaba de llevar a una mujer adulta 3 manzanas bajo la lluvia. Soy divertidísimo, es mi mejor cualidad. Zoe se detuvo en las escaleras. El ascensor, por supuesto, estaba averiado. Gracias por traerme y dile a tu madre que espero que se recupere pronto. Espera. La palabra salió con más urgencia de la que Jun pretendía. Zoe se volvió, levantando una ceja. Lo que dije sobre la cena iba en serio, no como pago. Me gustaría conocer a la persona que ha mostrado más amabilidad con mi madre que nadie en años. No me conoces. Podría ser un asesino en serie. ¿Lo eres? Todavía no. Pero la noche es joven. Entonces la cena sería una buena oportunidad para evaluar tus tendencias homicidas. Jun sacó su teléfono. Dame tu número. Te enviaré los detalles por mensaje. Zoe dudó, sopesando claramente si era prudente dar su información de contacto a un hombre que viajaba con seguridad armada y tenía un tatuaje en el cuello que definitivamente no decía contable. Pero luego suspiró y le dio su número. Esto no significa que me gustes, dijo. Significa que tengo hambre y que tengo curiosidad por saber qué tipo de restaurante considera digno para cenar un tipo como tú. Anotado. Viernes a las 7 solo. Trabajo hasta las 9 semanas. Entonces, el sábado a las 7 solo. Trabajo en el turno de almuerzo, así que eso me viene bien. Pero en algún sitio normal. Ningún sitio que requiera chaqueta o tenga más de 2 tenedores. Encontraré algo adecuadamente informal. Él sonrió. Nos vemos el sábado, Zoe. Nos vemos el sábado, señor Lee. Jun, llámame Jun. Ella asintió y desapareció por las escaleras. Jun se quedó en el lúgubre vestíbulo durante un minuto entero después de que ella se marchara, sintiendo algo que no había experimentado en años.
Expectación. No por la violencia, el poder o la próxima jugada estratégica, solo por el simple placer de volver a ver a alguien. Su jefe de seguridad, un antiguo sargento del ejército de Aroch llamado Kang, carraspeó. Jefe, deberíamos irnos. Este barrio no es seguro. Entonces hazlo seguro, dijo Hu Jun distraídamente, sin apartar la mirada de las escaleras. Quiero que vigilen este edificio. Vigilancia rotativa. Vehículos sin distintivos. Si alguien sospechoso se acerca a ella, quiero saberlo inmediatamente. Jefe, ¿es prudente involucrarse con una civil? Huyun pensó en la forma en que Zoe lo había mirado. Sin miedo, sin diferencias, solo una evaluación directa. La forma en que había rechazado su dinero, la forma en que había llevado a su madre sin dudar ni esperar recompensa, la forma en que le había hecho sentir casi humano en lugar del monstruo en que su vida le había obligado a convertirse. Probablemente no, admitió. Hazlo de todos modos. El sábado llegó con la energía nerviosa de una primera cita, lo cual era ridículo porque Lee Hu-jun no se ponía nervioso. Había mirado fijamente a los líderes de las bandas rivales, había negociado con representantes de los cárteles mientras le apuntaban con armas a la cabeza, había tomado el control de la organización de su padre a los 23 años y había consolidado su poder mediante una combinación de brillantez estratégica y violencia cuidadosamente aplicada. Pero elegir qué ponerse para cenar con una camarera, que probablemente había visto todas las tácticas de manipulación existentes, era aterrador. Se decidió por unos vaqueros oscuros y una camisa negra abotonada, cara pero discreta. Dejó el Rolex en la caja fuerte. En su lugar, eligió el Omega. También era caro, pero menos. Estoy compensando algo. Dudó entre la chaqueta de cuero y el abrigo. Al final, descartó la chaqueta. Demasiado esfuerzo. En su lugar, se decantó por el abrigo. Clásico. Kang observó toda esta actuación con una diversión apenas disimulada. Jefe, ¿se da cuenta de que está más nervioso por esta cita que por la cumbre de la tríada del mes pasado? La cumbre de la tríada no importaba. Estábamos negociando un acuerdo de transporte por valor de $50 millones. Como he dicho, no importaba. Hu-jun se miró en el espejo por última vez. El tatuaje de su cuello, un dragón coreano que comenzaba detrás de la oreja y se curvaba bajo el cuello, era parcialmente visible. Se lo había hecho a los 19 años. Enfadado y afligido tras la muerte de su padre, quería llevar su poder a la vista. Ahora se preguntaba si asustaría a Zoe. Demasiado tarde para preocuparse por eso ahora. La recogería a las 7, exactamente, conduciendo él mismo un Tesla en lugar del Range Rover. Menos intimidante, más normal. Zoe salió de su edificio con unos vaqueros oscuros y un jersey burdeos que se ceñía a sus curvas, e hizo que Hu-jun olvidara cómo respirar durante 5 segundos. «Me estás mirando fijamente», dijo ella, subiendo al asiento del copiloto. «Eres preciosa». «Soy sincero», dijo él mientras se incorporaba al tráfico. ¿Es eso un problema? Depende de en qué otras cosas seas sincero. Zoe se acomodó en el asiento y observó el interior del coche. Este es diferente del tanque que condujiste el martes. Pensé que te gustaría algo menos paramilitar. Aprecio el esfuerzo. ¿A dónde vamos? Dijiste que nada de sitios lujosos. Te voy a llevar al mejor restaurante de Los Ángeles, un antro con sillas de plástico, dudosa higiene y comida tan buena que soñarás con ella durante semanas. Esta vez, la sonrisa de Zoe fue sincera. Vale, has empezado con buen pie. El restaurante era exactamente como te lo había prometido. Estrecho, caluroso, con olor a limoncillo y pasta de chile, con un menú que era en un 80% tailandés y mesas de plástico que se tambaleaban. Hu-jun observó cómo se iluminaba el rostro de Zoe al probar la sopa Tom Yum. La forma en que cerró los ojos con aprecio, el pequeño sonido de placer que emitió, le provocó una oleada de calor. «Esto es increíble», dijo, pidiendo más. «¿Cómo encontraste este lugar?» El hijo del dueño se metió en problemas con unos prestamistas hace unos años. Yo ayudé a resolver la situación. Desde entonces me están muy agradecidos.
¿Cómo ayudaste a resolverla? Zoe entrecerró los ojos. Por favor, dime que no mataste a nadie. No maté a nadie. Solo convencí a los prestamistas de que no era prudente seguir cobrando esa deuda en particular. Los convenciste violentamente. Prefiero decir que los persuadí. Zoe dejó la cuchara. Vale, tenemos que abordar el tema tabú. ¿A qué te dedicas exactamente, Huyun? Porque por el equipo de seguridad, el tatuaje en el cuello, las menciones casuales a enemigos y persuasión, está claro que no te dedicas a la importación y exportación. Huyun sabía que esta conversación iba a surgir y había debatido cuánta verdad contarle. Según su experiencia, los civiles huían cuando se enfrentaban a la realidad de su mundo. Pero Zoe había pedido sinceridad y se la merecía. Mi familia dirige una organización criminal coreana, dijo sin rodeos. Controlamos el juego, la protección y algunas operaciones de contrabando en todo el sur de California. Tomé el relevo cuando mi padre fue asesinado hace 5 años. Soy lo que se podría llamar un líder de una banda o un jefe de la mafia, si prefieres la terminología italiana. Zoe no se inmutó, no se sorprendió, solo asintió lentamente. Sabía que era algo así. La pregunta es, ¿debería tenerte miedo? Nunca te haría daño. No es eso lo que te he preguntado. ¿Debería tenerte miedo? ¿De lo que significa estar a tu lado? Huyun quería mentir. Quería prometerle seguridad y normalidad y todas las cosas que se merecía. Pero ella había pedido la verdad. Sí, dijo en voz baja. Deberías tenerme miedo. Mis enemigos te utilizarían contra mí. Que te vean conmigo te convierte en un objetivo, y no puedo prometerte que mi protección siempre sea suficiente. De acuerdo, agradezco tu sinceridad. Zoe tomó otro sorbo de sopa y masticó pensativamente. Pregunta de seguimiento. ¿Por qué me pediste salir sabiendo eso? Sabiendo que me ponías en peligro. Porque soy egoísta, admitió Huyun. Porque cuando te vi llevando a mi madre, rechazando el dinero, tratándola con amabilidad, sin deberle nada, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, tal vez, o posibilidad. Y quería explorar eso, aunque no debía. ¿Y si te digo que esto es demasiado? Que soy una camarera de Mid-City que no puede soportar los dramas de la mafia coreana. Entonces te llevaré a casa, me aseguraré de que estés protegida hasta que mi interés por ti se desvanezca y no volveré a molestarte nunca más. Apretó la mandíbula, pero lo lamentaré el resto de mi vida. Zoe lo estudió durante un largo momento, con sus ojos oscuros buscando algo en su rostro. Probablemente la verdad o las mentiras. Crecí en Englewood, dijo finalmente. Mi padre fue asesinado en un tiroteo cuando yo tenía 8 años. El lugar equivocado, el momento equivocado. Solo otra estadística más. Mi madre crió sola a 3 hijos con 2 trabajos apenas logrando alimentarnos. Sé cómo es la violencia, lo que cuesta. Lo siento, no lo sientas. Solo entiende que no soy una chica protegida que no sabe que el mundo es peligroso. He vivido con el peligro toda mi vida. La diferencia es que tú eres sincero sobre la tuya. Se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. El contacto le provocó una descarga eléctrica. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar esta cena. Tú me vas a contar más cosas sobre tu vida, las verdaderas, no las versiones edulcoradas. Y yo decidiré si es algo que quiero explorar. Trato hecho, trato hecho, dijo Huyun, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Qué quieres saber? Hablaron durante 3 horas. Huyun le contó que había heredado la organización a los 23 años, la violencia necesaria para mantener el poder, los negocios legítimos que estaba creando para alejarse del crimen, el asesinato de su padre, tiroteado en la calle por una banda rival, mientras Huyun observaba impotente, sobre la venganza que había tomado, el imperio que había consolidado, el peso de la responsabilidad que lo aplastaba a diario. Zoe le contó sobre la muerte de su madre por cáncer 2 años atrás, sobre sus hermanos menores que aún dependían de ella, sobre abandonar la USC para trabajar a tiempo completo cuando se le acabó el dinero, sobre sus sueños de terminar su carrera algún día, quizás convertirse en maestra, retribuir a los niños como ella lo había sido.
¿Por qué sigues trabajando en la cafetería?, preguntó Jun. Con tu inteligencia, podrías hacer cualquier cosa. Porque los títulos universitarios cuestan dinero que no tengo. Porque mi hermano está en la universidad comunitaria y mi hermana en el instituto y necesitan ayuda. Porque se me da bien servir mesas y me da para pagar las facturas y no me avergüenza el trabajo honrado. Su tono era defensivo, retándole a juzgarla. Yo no la estaba criticando, te admiraba. Tienes 26 años y ya has sacrificado tus propios sueños por tu familia. Eso es más honorable que cualquier cosa que yo haya hecho. Cuidas de tu madre, eso es honorable. Yo pago a gente para que cuide de mi madre. Tú literalmente la llevaste a casa bajo la lluvia. Hay una diferencia. Zoe le apretó la mano. Eres demasiado duro contigo mismo. La visitas, ¿no? Te aseguras de que reciba los mejores cuidados. Eso es importante. No tanto como estar allí yo mismo. Pero mi vida es complicada. Entonces, descomplicada. Jun se rió con un sonido amargo. Ojalá fuera tan sencillo. Quizás lo sea. Quizás solo estés asustado. Zoe se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Dijiste que estás intentando ser legítimo. ¿Por qué? ¿Por tu madre? ¿Por ti mismo? ¿O porque estás cansado de ser el monstruo en que te ha convertido tu vida? La pregunta le golpeó como un puñetazo. Nadie le había preguntado eso nunca. Nadie había visto más allá del poder y la violencia, el agotamiento que había debajo. Las tres cosas, admitió. Estoy cansado, Zoe. Cansado de la violencia. Cansado de mirar por mi espalda. Cansado de convertirme cada día más en los hombres que mataron a mi padre. Entonces para. No puedo simplemente parar. Tengo responsabilidades. Gente que depende de mí. Enemigos que verían cualquier debilidad como una oportunidad. No he dicho que lo dejes. He dicho que pares. Deja de pensar que tienes que cargar con todo tú solo. Deja de creer que solo eres valioso como arma. Deja de castigarte por haber sobrevivido cuando tu padre no lo hizo. Su voz se suavizó. Tienes derecho a querer más que esto. Jun, tienes derecho a ser más. Algo se rompió en el pecho de Jun, algo que había mantenido oculto desde la muerte de su padre. Desde la noche en que dejó de ser un hijo y se convirtió en un líder, en un asesino. Se convirtió en el monstruo que temía el inframundo de los ángeles. ¿Y si no sé ser otra cosa?, susurró. Entonces aprenderás día a día, elección a elección. Zoe se levantó y lo ayudó a levantarse. Llévame a algún sitio que sea importante para ti. Muéstrame quién eres cuando no eres el jefe. Jun los llevó a Griffith Park, a una ruta de senderismo con vistas a la ciudad. Era casi medianoche. La ruta estaba técnicamente cerrada, pero eso nunca le había detenido antes. Subieron en un cómodo silencio, Jun adaptando su ritmo al de Zoe hasta que llegaron a un mirador desde donde Los Ángeles se extendía bajo ellos como diamantes esparcidos. Vengo aquí cuando todo se vuelve demasiado pesado, dijo Jun, sentándose en una roca. Cuando la violencia, la política y el peso de todo me aplastan, aquí arriba puedo respirar. Zoe se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. Es precioso. Mi padre me trajo aquí la semana antes de morir. Me dijo que, por muy oscuras que se pusieran las cosas, siempre habría luz si recordaba mirar hacia arriba. A Jun se le hizo un nudo en la garganta. Pienso mucho en eso, en cómo intentó prepararme aún sabiendo que quizá no sobreviviría, en cómo nunca quiso esta vida para mí. ¿Qué quería? Que fuera a la universidad, que me hiciera médico o abogado, algo legítimo, algo seguro. Pero cuando murió, alguien tenía que tomar el relevo. Alguien tenía que proteger lo que él había construido, cuidar de las personas que dependían de él. Yo era el único hijo. Me tocó a mí. Tenías 23 años. Eres demasiado joven para heredar tanta responsabilidad. Díselo a los hombres que habrían destrozado la organización luchando por el poder. Díselo a las familias que dependían de la protección de mi padre. Díselo a mi madre, que necesitaba cuidados que yo no podía permitirme sin los recursos de la organización. Jun apretó las manos. No tenía otra opción. Todo el mundo tiene otra opción. Tú elegiste la familia,
Elegiste la responsabilidad. Eso no es debilidad. Huyun, eso es fuerza. No lo siento como fuerza. Lo siento como una prisión. Zoe se volvió para mirarlo de frente. Entonces, ¿cómo sería la libertad? Si pudieras alejarte de todo esto, ¿qué harías? Nadie le había preguntado eso nunca. En 5 años dirigiendo la organización, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas, construyendo, destruyendo y sobreviviendo, nadie le había preguntado qué era lo que realmente quería. Habría terminado mi carrera, dijo lentamente. Estaba estudiando empresariales en la UCLA cuando murió mi padre. Me gustaría terminarla. Quizá obtener un máster en administración de empresas. Construir algo totalmente mío, totalmente legal. Eso todavía es posible. Mientras dirijo un imperio criminal, es poco probable. Entonces quizás sea el momento de elegir. Elegir de verdad. No lo que tu padre necesitaba, ni lo que la organización espera, sino lo que tú quieres. La mano de Zoe encontró la suya en la oscuridad. La vida es demasiado corta para pasarla siendo alguien a quien odias. Ukun bajó la mirada hacia sus manos unidas, la pequeña y oscura de ella en la más grande y llena de cicatrices de él. Un estudio de contrastes, una camarera y un jefe del crimen, inocencia y violencia, luz y sombra, no debería funcionar, pero sostener su mano le parecía más acertado que cualquier otra cosa en años. Lo haces parecer sencillo, él dijo que era sencillo, no fácil pero sencillo. Decides qué tipo de hombre quieres ser y te conviertes en eso, elección a elección. Y si las elecciones que ya he tomado me definen, si no puedo escapar de lo que he hecho, entonces añades nuevas elecciones, mejores, más fuertes. Ella se acercó más. Huyun, apenas te conozco, pero sé que llevabas a tu madre como si fuera de cristal. Sé que le diste una propina del 100% a la camarera de ese lugar de corbatas sin hacer un espectáculo. Sé que vienes a este mirador cuando la oscuridad se vuelve demasiado pesada porque sigues buscando la luz. Esas decisiones también importan. Quería besarla, lo deseaba con una intensidad que era casi dolorosa, pero se obligó a esperar, a dejar que ella tomara la iniciativa, a demostrar que podía ser paciente, gentil, algo diferente al hombre violento que su vida había exigido. Zoe pareció leerle el pensamiento. «Puedes besarme», dijo en voz baja. «Veo que quieres hacerlo. No tienes que tener cuidado conmigo. No me romperé. Sé que no te romperás, pero mereces que te traten como si fueras precioso de todos modos. Entonces trátame como si fuera preciosa». Le acarició la cara con la mano, trazando con el pulgar el contorno de su tatuaje. «Bésame, Joan». Lo hizo, al principio con suavidad, probando, aprendiendo la forma de sus labios y el sabor de su aliento. Luego más profundamente, cuando ella respondió, pasando los dedos por su cabello y acercándolo más a ella. El beso lo era todo, promesa y posibilidad, y la desesperada esperanza de que tal vez, él pudiera ser más de lo que se había convertido. Cuando finalmente se separaron, Zoe apoyó la frente contra la de él. «Ha sido una buena elección», susurró. «Sí», asintió Huyun, todavía tratando de recordar cómo respirar. «Sí, lo ha sido». Los 3 meses siguientes transcurrieron como un sueño. Huyun tenía miedo de despertar. Veía a Zoe siempre que sus horarios coincidían. Cenas entre sus turnos, paseos nocturnos en coche a miradores secretos, mañanas tranquilas en el centro de cuidados, visitas a su madre. Ella se integró en su vida de una forma que él no esperaba, negándose a dejarse intimidar por su mundo y al mismo tiempo negándose a fingir que no existía. Conoció a sus lugartenientes y los trató como personas normales en lugar de como peligrosos criminales. Aprendió frases básicas en coreano para comunicarse mejor con su madre. Le llamaba la atención cuando tomaba decisiones basadas en el miedo en lugar de en los principios. Y poco a poco, de forma increíble, Jun se dio cuenta de que estaba cambiando. Empezó a delegar más, confiando en sus lugartenientes para que se encargaran de las operaciones diarias, mientras él se centraba en los negocios legítimos. Se matriculó en clases online para terminar su carrera,
Reducir la participación de la organización en las operaciones más arriesgadas, el tráfico de drogas y armas, cualquier cosa que pudiera llamar la atención de las autoridades federales. Algunos de los antiguos guardias de su padre se resistieron, pero la reputación de Hu Jun de violencia rápida y decisiva mantuvo la rebelión al mínimo. Así que la influencia de Zhou era evidente para todos. Kang lo mencionó una noche mientras revisaban los protocolos de seguridad. Estás diferente, jefe. Más suave, más suave. El tono de Hu Jun era peligroso. Mejor, quiero decir mejor. Más, Kang buscó la palabra. Humano. Ahora sonríes. Antes no lo hacías. Era cierto. Hu Jun se sorprendía a sí mismo sonriendo en momentos aleatorios, leyendo los mensajes de Zoe, recordando algo que ella había dicho, anticipando su próxima cita. El peso constante que sentía en el pecho se había aligerado. La rabia que solía hervir bajo la superficie se había enfriado hasta convertirse en algo manejable. Pero la paz nunca duraba. No en su mundo. La amenaza llegó un martes. Hu Jun estaba en una reunión con su asesor financiero, revisando las cuentas de pérdidas y ganancias de sus propiedades legítimas, cuando Kong irrumpió sin llamar. Solo eso le indicó que algo catastrófico estaba pasando. Jefe, tenemos un problema. Kang tenía el rostro sombrío. Los Sinaloa están haciendo movimientos. Han estado comprando propiedades en nuestro territorio de forma discreta, construyendo una red de distribución y han identificado tu punto débil. El hielo inundó las venas de Hu Jun. Zoe, tienen fotos. Su apartamento, su trabajo, su ruta a casa. Saben que ella es importante para ti y amenazan con usar esa información a menos que les cedas territorio. Hu Jun se puso en marcha antes de que su mente pudiera reaccionar. Ve a buscarla ahora mismo. Con toda la seguridad necesaria, llévala al refugio. Ya está hecho, está de camino. Kang se puso a su lado. Jefe, van en serio, no es una bravuconada. Han matado a 3 de nuestros chicos de la calle en la última semana. Están forzando un enfrentamiento. Pues lo tendrán. La voz de Hu Jun era plana, fría, el tono que hacía retroceder a los criminales más endurecidos. Convoca una reunión. A todos los lugartenientes. Quiero opciones sobre la mesa en una hora. El refugio era una fortaleza disfrazada de modesta casa en Pasadena. Ventanas a prueba de balas, puertas reforzadas, habitaciones de pánico, suficiente potencia de fuego para contener a un pequeño ejército. Zoe ya estaba allí cuando llegó Hu Jun, sentada en la sala de estar con un guardia que parecía muy nervioso, todavía con su uniforme de camarera. ¿Qué está pasando?, preguntó en cuanto lo vio. Vuestros hombres aparecieron en mi trabajo, dijeron que había una amenaza y me metieron en un coche sin darme ninguna explicación. Estás en peligro. Hu Jun se acercó a ella, le tomó el rostro entre las manos y comprobó que no tuviera ninguna herida. Una organización rival te está persiguiendo para llegar a mí. Necesito que te quedes aquí hasta que resuelva la situación. ¿Resolverla cómo? Como sea necesario. Zoe se apartó y lo miró a los ojos. ¿Quién? Jun, ¿qué vas a hacer? Quería mentir. Quería ahorrarle la cruda realidad de lo que significaba la protección en su mundo, pero habían construido su relación sobre la honestidad y no iba a insultarla ahora. Voy a eliminar la amenaza de forma permanente. ¿Quieres decir que vas a matar a gente? Voy a proteger lo que es mío. Si eso requiere matar, entonces sí. ¿Y qué pasará después? Matarás a sus líderes. Su organización tomará represalias. Tú matas a más, ellos matan a más. ¿Dónde termina esto, Hu Jun? Termina cuando entienden que tocarte significa la muerte. Termina cuando el costo de atacarme se vuelve demasiado alto. Termina cuando dejo claro que hay líneas que no se pueden cruzar. Zoe se paseaba por la habitación. Esto es exactamente lo que dijiste que intentabas dejar atrás. La violencia, la venganza, el ciclo sin fin. Lo sé, pero te amenazaron. Eso lo cambia todo. Así que ahora soy tu debilidad. La responsabilidad que te arrastra de vuelta a la vida que odias. No eres una debilidad. Hu Jun la agarró de las manos y la detuvo.
Eres lo único que importa y quemaré toda la ciudad antes de permitir que alguien te haga daño. Eso no es romántico, Huyun, es aterrador. Las lágrimas brillaban en los ojos de Zoe porque eso significa que amarme te convierte en el monstruo que intentas no ser. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago, porque ella tenía razón. Desde que conoció a Zoe, había estado luchando poco a poco por conseguir algo mejor. Y ahora, ante la amenaza a su seguridad, todos sus instintos gritaban por sangre, por violencia, por la brutal eficacia que le había mantenido vivo y en el poder durante 5 años. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. ¿Dejar que te amenacen? ¿Esperar que te dejen en paz si soy diplomático? Quiero que seas inteligente en lugar de reactivo. Quiero que pienses en lo que habría hecho tu padre. El hombre que te llevó a Griffith Park y te dijo que buscases la luz, ¿habría iniciado una guerra? ¿O habría encontrado otra manera? Huyun pensó en su padre, en el hombre que había construido un imperio tanto con estrategia como con fuerza, que siempre había dicho que la violencia era el último recurso de los hombres que carecían de imaginación, que había intentado proteger a su hijo precisamente de esta espiral. Habría negociado, admitió Huyun, habría averiguado su precio y les habría dado algo que desearan más que el territorio. Entonces hazlo. Sé el hombre que tu padre crió, no el monstruo que su muerte creó. Y si la negociación fracasa, si quieren sangre a toda costa, entonces protégeme sin perderte a ti mismo. Zoe le tomó el rostro entre las manos, obligándole a mirarla a los ojos. No te pido que seas débil, te pido que seas inteligente, que seas el hombre del que me enamoré, no el hombre que todos esperan que seas. Esa confesión casual de me enamoré hizo que el corazón de Huyun se detuviera. Repite eso. ¿Qué parte? La parte en la que te enamoraste de mí. Zoe sonrió a pesar de la tensión. Me enamoré de ti, idiota. Probablemente en el momento en que dejaste que amenazara a tu equipo de seguridad con un spray de pimienta y no te reíste. Definitivamente cuando admitiste que estabas cansado de ser un monstruo. ¿Por qué crees que me preocupo tanto porque no te conviertas en uno? Huyun la besó entonces, desesperado y reclamando, y lleno de todas las emociones para las que no tenía palabras. Te amo, le dijo contra sus labios. Te amo y juro que encontraré la manera de protegerte sin convertirme en lo que odio. Eso es todo lo que pido. La negociación tuvo lugar en territorio neutral, un almacén en Vernon que no pertenecía a ninguna de las dos organizaciones. Hu Jun llevó a Kang y a otros dos lugartenientes. Los Kaloa llevaron a su ejecutor local, un hombre llamado Héctor, con fama de brutalidad creativa. ¿Quieres mi territorio?, dijo Hu Jun sin preámbulos. ¿Cuánto vale para ti? Héctor sonrió, directo al grano. Lo respeto. Tu territorio vale mucho. Acceso a los puertos, redes de distribución establecidas, protección de las autoridades locales. Pero lo que realmente queremos es una asociación. Te escucho. Te estás volviendo legal. Todo el mundo lo sabe. Te estás retirando de las operaciones rentables y centrándote en las legales, que tardan años en dar beneficios. Eso deja huecos, huecos que podemos llenar a cambio de un porcentaje. Héctor se recostó en su asiento. No intentamos destruirte, Lee. Intentamos ganar dinero, y ambos podemos ganar más trabajando juntos que luchando. Tenía sentido, un sentido frío y pragmático. Hu Jun podía mantener su territorio, continuar con sus negocios legales y eliminar gradualmente su participación en actividades delictivas, cediendo las operaciones a los Sinaloa a cambio de una parte de los beneficios. Todos salían ganando, excepto las amenazas a Zoe, las fotos, la intimidación. Héctor tuvo la delicadeza de parecer ligeramente incómodo. Táctica comercial. Necesitábamos influencia. Pero si somos socios, ella estará protegida por ambas organizaciones. Si alguien la toca, responderá ante ambos. Quiero eso por escrito, un acuerdo de protección formal. Si alguien de cualquiera de las dos organizaciones le hace daño, será ejecutado, sin excepciones. Hecho. ¿Algo más? Quiero control total sobre las operaciones que ustedes se encarguen. Nada que atraiga la atención federal. Nada que afecte a niños o implique tráfico.
Solo dinero limpio. Héctor consideró que eso limitaba nuestras opciones. Ese es mi precio. Acéptalo o entraremos en guerra y te prometo que el coste será mayor de lo que imaginas. La amenaza flotaba en el aire. Hu Jun podía ver a Héctor calculando, sopesando los beneficios de la asociación frente al coste del conflicto, con un hombre que había mantenido el poder durante 5 años gracias a su despiadada eficiencia. Finalmente, Héctor asintió. De acuerdo, tenemos un trato. Hu Jun regresó al refugio cuando el sol salía sobre Los Ángeles, agotado pero aliviado. Zoe dormía en el sofá, todavía con su uniforme puesto. Y algo en esa imagen, su confianza en que él volvería, su pacífica vulnerabilidad, le hizo sentir un dolor en el pecho. Se arrodilló a su lado y le apartó el pelo de la cara. Zoe, despierta. Ella abrió los ojos. ¿Has matado a alguien? No, he negociado. Tenemos un acuerdo de colaboración, un acuerdo de protección para ti y un camino hacia operaciones totalmente legítimas en un plazo de 3 años. Zoe se incorporó, ya completamente despierta. ¿Hablas en serio? ¿Han aceptado eso? Han aceptado. Resulta que todos ganan más dinero cooperando que luchando. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sonrió con cansancio. Tenías razón, sobre encontrar otra manera, sobre ser inteligente en lugar de reactivo. Siempre tengo razón, deberías recordarlo. Zoe lo atrajo hacia el sofá a su lado y se acurrucó contra su pecho. Estoy orgullosa de que hayas elegido otra opción. Casi no lo hago. Todos mis instintos pedían sangre a gritos. Pero entonces pensé en lo que dijiste sobre mi padre, sobre el hombre que quiero ser. Hu Jun la abrazó con más fuerza. Me haces mejor, Zoe. Me haces querer ser mejor. Bien, porque tengo planes para ti, Lie Hu-jun, y no incluyen que mueras en una guerra de bandas o que vayas a la cárcel. ¿Qué tipo de planes? Del tipo en el que terminas tu carrera, construyes tu imperio legítimo y finalmente me pones un anillo en el dedo. Si te interesa. Hu-jun se apartó para mirarla. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Estoy expresando mis intenciones. Hay una gran diferencia. La sonrisa de Zoe era suave. Pero sí, si vamos a hacer esto, estoy dispuesta a darlo todo. Lo quiero todo. La vida, el futuro, la opción de ser mejores juntos. No te merezco. Probablemente no. Pero de todos modos estás atrapado conmigo. Ella lo besó suavemente. Llévame a casa, a tu verdadera casa, no a esta fortaleza. Quiero dormir en una cama que no tenga una habitación del pánico adjunta. Mi ático tiene 3 habitaciones de pánico. Por supuesto que las tiene. Eres ridículo. Pero ella sonreía mientras lo decía. La transición llevó más de 3 años. De hecho, llevó 5. 5 años de separarse cuidadosamente de las operaciones criminales mientras construía alternativas legítimas. 5 años de clases nocturnas en desarrollo empresarial y aprendiendo a liderar sin violencia. 5 años con Zoe a su lado terminando su propia carrera. Abrir un centro comunitario para jóvenes en riesgo fue la brújula moral que había perdido en algún lugar de la oscuridad. Su madre vivió para verlo graduarse de la UCLA. Máster en Administración de Empresas. Summa cum laude. Lloró durante toda la ceremonia, agarrando la mano de Zoe con la fuerza que el derrame cerebral no le había quitado, expresando su orgullo en el lenguaje de signos coreano que Hu Jun había aprendido por su cuenta para comunicarse con ella después de que el derrame cerebral le afectara el habla. La boda fue pequeña, solo con la familia y los amigos íntimos, y se celebró en el centro de cuidados para que su madre pudiera asistir. Zoe vestía de blanco y dorado, tradicional y deslumbrante. Hu Jun llevaba un traje a medida y lloró cuando ella caminó por el pasillo, sin importarle quién lo viera. Yo soy Marie Chen. Te tomo a ti, Lee Hu Jun, como mi legítimo esposo, dijo Zoe con voz fuerte y clara. Prometo amarte en la oscuridad y en la luz. Recordarte quién eres cuando la carga se vuelva pesada. Construir contigo algo hermoso a partir de todos los pedazos rotos que hemos sobrevivido. Mientras ambos vivamos, yo, Lee Hu-jun, te tomo a ti, Zoe Marie Chen, como mi legítima esposa.
Hu Jun logró decir, con la voz ronca por la emoción. Prometo merecerte, elegir la luz sobre la oscuridad cada día, protegerte sin perderme a mí mismo. Ser el hombre que tú viste en mí antes de que yo mismo lo viera. Mientras ambos vivamos y lo que venga después. Se besaron mientras el sol se ponía a través de las ventanas de las instalaciones. Y Hu Jun pensó en la noche en que vio a una pequeña mujer negra llevando a su madre bajo la lluvia. Pensó en cómo un momento de bondad había cambiado toda la trayectoria de su vida. Cómo el amor había logrado lo que la violencia nunca pudo. Lo había liberado. 10 años después de ese primer encuentro, Hu Jun se encontraba en las oficinas de Lee Enterprises, el imperio empresarial legítimo que había construido a partir de las cenizas de la organización criminal de su padre. En la pared colgaba una foto de su padre, joven y fuerte, con la leyenda Park Jin-ho, fundador, 1950-2019. Soñaba que podríamos ser más. Junto a ella colgaba una foto más reciente. Zoe llevando a su madre bajo la lluvia, captada por una de las cámaras de seguridad del exterior del centro de cuidados. La imagen que lo había iniciado todo. Hu Jun la había enmarcado, como recordatorio de que a veces la salvación llegaba en forma de la bondad de un desconocido. Papá. Una vocecita interrumpió sus reflexiones. Hu Jun se volvió y vio a su hija, Mi Sun, llamada así en honor a su madre, que había heredado la sonrisa de Zoe y su intensidad, corriendo hacia él con una pintura hecha con los dedos. Mira lo que he hecho. La cogió en brazos y estudió la obra de arte con seriedad. Remolinos azules y morados, algo que podría haber sido una flor o un dragón o pura imaginación infantil. Es precioso, cariño. ¿Lo colgamos en mi oficina, junto a la abuela? Misen señaló la pared de fotos. Es el lugar perfecto. La llevó hasta la pared y la dejó colocar el dibujo donde quisiera. Detrás de ellos, se abrió la puerta de la oficina y entró Zoe. Su hijo, Jen, de 2 años, llamado así en honor al padre de Hu Jun, se balanceaba en su cadera. Ahí estás, dijo Zoe sonriendo. Ha llamado el centro de cuidados de tu madre. Quiere ver a todos para cenar esta noche. Algo sobre enseñar a los niños a hacer kimchi. La madre de Hu Jun había sobrevivido al derrame cerebral durante 12 años, desafiando todos los pronósticos médicos. Había conocido a sus nietos, había visto a su hijo pasar de delincuente a empresario y había visto cómo el futuro imposible con el que había soñado su marido se hacía realidad. Diles que iremos, dijo Hu Jun, acercándose para besar a Zoe. Después de 10 años de matrimonio, verla todavía le aceleraba el corazón. ¿Qué tal ha ido hoy en el centro? Bien, hemos conseguido la subvención para la nueva ala. Podremos ampliar la programación, contratar más personal y llegar al doble de niños. El centro comunitario de Zoe había pasado de ser una pequeña iniciativa a convertirse en una fuerza importante en la comunidad, proporcionando educación, formación laboral y orientación a miles de jóvenes en situación de riesgo. Uno de nuestros chicos ha sido aceptado en Stanford con una beca completa. Es increíble. Hu Jun la atrajo hacia él, con sus hijos entre ellos. Estás cambiando el mundo. Sabes que estamos cambiando el mundo juntos, tal y como prometimos. Misun se movía impaciente. ¿Podemos ir a ver a la abuela ya? Dentro de un rato, cariño. Jun la sentó y la vio correr a jugar con su hermano. Luego, dirigiéndose a Zoe, le preguntó, ¿alguna vez te has arrepentido de haberte involucrado conmigo? ¿El peligro, las complicaciones, todo eso? Nunca, respondió Zoe de inmediato y con certeza. ¿Y tú? Ni una sola vez. Tú me salvaste, Zoe. Esa noche, llevando a mi madre, me salvaste la vida sin saberlo. Tú también me salvaste la mía. Solo que nos llevó un tiempo darnos cuenta. Se quedaron en un cómodo silencio, viendo a sus hijos jugar, con la ciudad extendiéndose más allá de las ventanas. Hu Jun pensó en su padre, en el imperio construido sobre la violencia y el sueño de algo mejor. En su madre, que había sobrevivido contra todo pronóstico para ver ese sueño hecho realidad. En Zoe, que había visto más allá del monstruo
y había descubierto al hombre que había debajo. «Te quiero», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Zoe sonriendo. «Lo sé desde que intentaste pagarme por llevar a tu madre y te amenacé con el spray pimienta. La mejor amenaza que he recibido nunca. La mejor decisión que he tomado nunca. Y fue por ellas dos. La decisión de ver más allá de las apariencias y fijarse en la esencia. De ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio. De construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. De amar sin importar el coste. De ser lo suficientemente valiente como para cambiar. 20 años después, Hu Jun se levantaría en el funeral de su madre y contaría la historia de cómo un desconocido la llevó en brazos bajo la lluvia. Cómo ese único acto de compasión había salvado no una vida, sino tres. La de su madre, la suya propia y el futuro que habían construido juntos. Cómo a veces los momentos más importantes se disfrazaban de bondad ordinaria. Pero eso era dolor futuro. El momento presente era este. Su familia estaba completa, su madre viva, su imperio legítimo y la mujer que amaba a su lado, prueba viviente de que la redención era posible, de que la gente podía cambiar, de que el amor podía transformar incluso la vida más oscura en algo brillante. «Vamos», dijo Zoe, reuniendo a sus hijos. «Tu madre está esperando, y ya sabes cómo se pone cuando llegamos tarde». Hu Jun siguió a su familia fuera de la oficina, apagando las luces de las fotos del pasado y caminando hacia la luminosidad del futuro. Un futuro construido sobre los cimientos de una noche lluviosa, un acto de bondad y una mujer que había visto a un hombre digno de ser salvado bajo la máscara del monstruo. A veces, la salvación llega de formas inesperadas. A veces, parece una pequeña mujer negra que lleva a un desconocido bajo la lluvia. A veces, suena como yo me encargo de ella cuando el mundo dice que hay que alejarse. A veces, se siente como la primera elección honesta después de años de hacer lo que se espera en lugar de lo que es correcto. Y a veces, solo a veces, la salvación parece una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo, un amor lo suficientemente fuerte como para reescribir el final que creías inevitable. Lee Jun había sido muchas cosas. Un hijo, un criminal, un monstruo, un jefe. Pero el título que llevaba con más orgullo era el más sencillo. El marido de Zoe. El hombre que había sido salvado por la bondad y había aprendido a devolver el favor. El hombre que había elegido la luz sobre la oscuridad, el amor sobre la violencia, la esperanza sobre la desesperación. Cada día, una elección tras otra, tal y como ella le había enseñado. 30 años después, el centro comunitario llevaba el nombre de ambos. Ahora, la Fundación Leech Chen para el Desarrollo Juvenil ocupaba toda una manzana en lo que antes había sido el corazón del territorio de las pandillas, transformado a través de décadas de inversión en atención social en algo vibrante y lleno de vida. Hu Jun, ahora con 58 años, caminaba por los pasillos con Zoe a su lado. Ella, con 56 años, seguía siendo hermosa, con el cabello plateado, pero con los ojos aún brillantes con el fuego que lo había cautivado por primera vez. Ahora se mueven lentamente, la edad se apodera de unos cuerpos que han trabajado duro y amado aún más. ¿Recuerdas cuando esto era solo una habitación?, preguntó Zoe, señalando el extenso complejo. Cuando no sabíamos si podríamos pagar el alquiler del mes siguiente. Recuerdo que me dijiste que cambiaríamos el mundo. Pensé que estabas siendo optimista, pero tenía razón. Tú siempre la tienes. El centro atendía ahora a 10,000 niños al año. Proporcionaba educación, formación laboral, tutoría, servicios de salud mental, programas artísticos. Tenía una tasa de graduación de secundaria del 95% y enviaba a más de 200 niños a la universidad cada año. Se había replicado en otras 15 ciudades. Había cambiado literalmente miles de vidas. Su hija, Mi-sun, ahora de 33 años, dirigía la fundación. Brillante, compasiva, firme en su creencia de que todos los niños merecían una oportunidad. Se había licenciado en Derecho, había trabajado como abogada de oficio y luego había vuelto a casa para ampliar lo que sus padres habían construido. Su hijo, Jin, de 31 años, se había convertido en médico especialista
en rehabilitación de accidentes cerebrovasculares. Cada paciente al que ayudaba era un homenaje a la abuela que había sobrevivido contra todo pronóstico, que había vivido para verlo graduarse en la Facultad de Medicina, que había fallecido plácidamente mientras dormía a los 89 años, rodeada de la familia por la que lo había sacrificado todo para proteger. Estaría orgullosa, dijo Zoe, leyéndole el pensamiento como siempre. Tu madre viendo lo que hemos construido. Ella ya estaba orgullosa. Me lo decía todos los días. Hu-jun sonrió al recordarlo. Pero sí, le encantaría esto. Llegaron al corazón del edificio. Un jardín conmemorativo dedicado a Parkman. Bancos rodeados de flores. Una fuente que burbujeaba tranquilamente. Y una estatua. Una mujer llevada en brazos por un desconocido, congelada en bronce. La placa decía, en memoria de Park Moon y en honor a la bondad inesperada, un momento de compasión puede cambiar el mundo. Hu-jun y Zoe se sentaron en su banco habitual, cogidos de la mano, contemplando la puesta de sol a través de los árboles del jardín. A su alrededor, los niños reían y jugaban, seguros y cuidados como nunca antes lo habían estado. ¿Crees que hicimos lo suficiente?, preguntó Hu-jun en voz baja. Cambiamos suficientes vidas, marcamos suficiente diferencia. Hicimos lo que pudimos. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Zoe le apretó la mano. Y mira a tu alrededor, Hu-jun. De verdad, mira. Todos los niños que están aquí están vivos porque elegimos algo diferente. Porque tú elegiste algo diferente. Miró y vio a adolescentes ayudando a niños más pequeños. Vio a niños leyendo libros en la biblioteca que habían financiado. Vio a familias compartiendo comidas en la cocina comunitaria. Vio esperanza en lugares donde antes reinaba la desesperación. Y comprendió que ese era el legado de su padre. No el imperio criminal, sino el sueño que había detrás. Seguridad, oportunidades, comunidad. Te quiero, dijo por enésima vez en 30 años, por salvarme, por creer que podía ser más, por no rendirte nunca. Te quiero por dejarme salvarte, por elegir ser salvado, por convertirte en el hombre que siempre supe que podía ser. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre sus cabezas. A su alrededor, la ciudad bullía de vida. Sus hijos formaban sus propias familias. Las comunidades a las que habían servido prosperaban. El futuro era brillante y lleno de posibilidades. Y si a veces Hu-jun todavía soñaba con aquella noche lluviosa de hacía 30 años, con ver a un desconocido llevar a su madre a través de la oscuridad, negándose a dejarla sola, bueno, ahora eran buenos sueños. No pesadillas de lo que se podría haber perdido, sino gratitud por lo que se había encontrado. Un momento, una elección, un acto de bondad. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. Y 30 años después, sentado en un jardín dedicado a su madre, de la mano de la mujer que lo había salvado de todas las formas en que una persona puede ser salvada, Lee Hu-jun finalmente entendió la lección que su padre había intentado enseñarle en ese mirador con vistas a Los Ángeles. Por muy oscuras que se pongan las cosas, siempre hay luz. Solo hay que acordarse de mirar hacia arriba. Y a veces la luz se parece a una mujer que lleva a un desconocido bajo la lluvia. El elegir la compasión por encima de la conveniencia. El elegir la bondad por encima del miedo. El elegir el amor cuando el mundo dice que hay que alejarse. Esa es la elección que lo cambia todo. Esa es la elección que salva al mundo. Una persona a la vez. Un momento de bondad inesperada a la vez. Y a veces, si tienes mucha suerte, ese momento se convierte en toda una vida. Se convierte en un legado. Se convierte en la prueba de que las personas pueden cambiar, de que el amor puede redimir, de que el pasado más oscuro puede dar lugar al futuro más brillante. Si eres lo suficientemente valiente para elegirlo, si eres lo suficientemente fuerte para creer, si eres lo suficientemente sabio para aceptar ayuda cuando te la ofrecen, incluso de fuentes inesperadas, incluso de un extraño bajo la lluvia, especialmente de un extraño bajo la lluvia, porque a veces los extraños se convierten en familia, a veces la bondad se convierte en amor, a veces una noche lluviosa en Los Ángeles se convierte en el comienzo de todo lo que importa,
Y esa es una historia que vale la pena contar, que vale la pena vivir, que vale la pena elegir una y otra vez mientras te sea concedido. Esta es esa historia. Así es como un criminal se convirtió en padre, como un monstruo se convirtió en un hombre, como la oscuridad encontró la luz en el lugar más inesperado. Así es como dos personas de mundos completamente diferentes, con vidas completamente diferentes, enfrentándose a futuros completamente diferentes, se encontraron bajo la lluvia y decidieron seguir adelante juntos. Así es como el amor salvó el mundo, una elección tras otra, tal y como Zoe le enseñó, tal y como su padre soñó, tal y como su madre creyó. Así es como termina. No con violencia, tragedia o la oscuridad que todos esperaban, sino con familia, con amor, con dos personas cogidas de la mano en un jardín dedicado a la mujer que las unió, con esperanza, siempre esperanza, porque por muy oscura que sea la noche, siempre llega el amanecer. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para esperarlo, lo suficientemente fuerte para creer en él, lo suficientemente sabio para reconocerlo cuando llega. Incluso si llega en forma de un desconocido que lleva a tu madre bajo la lluvia, especialmente